En este vídeo vamos a estudiar la figura de Antonio Güero Vallejo. De la misma manera que Carmen Martín Gaite era representante de la narrativa de posguerra y Federico García Lorca de la lírica, Antonio Güero Vallejo es el autor escogido para que nos preparemos la selectividad como representante del teatro de posguerra que supone un cambio y que va a marcar las directrices pues, para lo que es el teatro contemporáneo. ¿Por qué estudiar este autor y no otros? Bueno, pues porque Antonio Buero Vallejo fue un autor al que le tocó vivir una época complicada, la época de antes, de durante y después de la Guerra Civil, y en ese contexto social, político y económico tan complejo, él supo dar una visión nueva al teatro e incorporar nuevos elementos que hasta el momento no estaban presentes. Esa innovación, ese carácter innovador de su teatro es el que le hace un autor digno de estudio en este nivel de segundo bachillerato. Respecto al contexto sociopolítico del momento no me voy a detener, ya que realmente es el mismo que hemos estado estudiando con Carmen Martín Gaite y con Federico García Lorca. Antonio Buero Vallejo pertenece a una generación de autores que nacieron a principio del siglo XX y que durante la guerra civil y durante la posguerra, bueno, pues era la etapa de su juventud y de nacimiento de lo que es la etapa literaria. ¿Vale? Entonces el contexto sociopolítico de la guerra y de la dictadura franquista, pues como sabéis es un contexto muy negativo, basado en unas limitaciones económicas, sociales y políticas muy grandes que sin lugar a dudas van a condicionar al nacimiento de las obras literarias de la época de la posguerra. Hay que destacar el aislamiento cultural que sufre España durante esta época. Recordad que después de la guerra civil España pasa unas primeras décadas aislada del resto del mundo y los autores no pueden beber de las fuentes del extranjero. Poco a poco, a medida que va avanzando la dictadura franquista, a medida que se va diluyendo la posguerra, pues España abre sus fronteras hacia el extranjero y eso lo vamos a ver reflejado en la evolución del teatro, sobre todo en los años 60 y en los años 70, pero lo veremos a continuación. Antonio Buero Vallejo pertenece a una generación llamada del 36. Es una generación literaria cuyos autores se caracterizan porque todos ellos nacieron entre los primeros 20 años del siglo XX. Él nació en 1916 en Guadalajara y bueno, decir de esta generación que es un grupo de autores que tenían mucho afán intelectual, mucho afán por aprender de los autores clásicos, pero que el estallido de la guerra civil y la llegada de la posguerra impidió que ese desarrollo cultural, ese afán por conocer la obra literaria de los antiguos, pues pudiera seguir adelante con toda la libertad, con todo el deseo que ellos pudieran tener. ¿Vale? No obstante, destacan por ser autores muy cultos, autores que trabajan las obras y que aportan innovaciones en cada uno de sus géneros. La generación del 36 estudia distintas formas de llevar la narrativa, la lírica y la dramática, y hay que decir que la mayoría de los autores de esta época desarrollan la parte de la narrativa. ¿Vale? El estilo de estos autores va a ser más realista, puesto que les interesa reflejar qué es lo que está ocurriendo en ese momento en España. Es una literatura comprometida con la sociedad, prefieren mirar lo que les rodea y no evadirse a lugares lejanos o a lugares fantásticos que pudieran rechazar el dolor que se estaba viviendo en esos momentos. ¿Vale? Por ello utilizan un lenguaje directo, un lenguaje sencillo, un lenguaje transparente, un lenguaje que sea clarificador, que permita al lector
o al espectador entender qué es aquello que se le está transmitiendo, cuál es el mensaje social que se le está haciendo ver. Hay, como decíamos, esa preocupación por la realidad y vemos que en distintos grados va a haber un interés por cambiar las cosas, por invitar al espectador y al lector a reflexionar sobre los problemas que hay y sobre todo a encontrar caminos que puedan cambiar las cosas, mejorar la situación. Evidentemente esto no lo pueden transmitir de una forma clara y explícita, puesto que estaba el problema de la censura. Y eso es un mérito por parte de autores como Antonio Buero Vallejo, que consiguieron sortear en buena parte la censura para poder transmitir al público una ideología, una manera de pensar que era contraria a la del régimen que en ese momento estaba, estaba gobernando el país. Tenemos que tener en cuenta que muchos de estos autores de la generación del 36, con la llegada de la guerra y la posguerra, se vieron obligados a cambiar sus caminos literarios, artísticos. Evidentemente Lorca, como sabéis, falleció en el 36, ahí su camino pues literario acabó, desgraciadamente, y eso fue un duro golpe para otros autores del momento que se vieron obligados, algunos de ellos, a irse al exilio o cambiar su estilo, ¿no? Su manera de contar las cosas, por miedo a posibles represiones. Centrándonos en el ámbito del teatro, ¿qué autores son los más importantes, los más conocidos de esta época? Bueno, pues sin lugar a dudas, Lorca, Valle Inclán eran autores que ya estaban escribiendo anteriormente, ¿no? De la llegada del 36, Unamuno también. Y luego, pues Alberti, Max Aub, Alejandro Casona, bueno, pues son autores más jóvenes que fueron desarrollando nuevas técnicas teatrales. Y precisamente de esa guerra, precisamente del enfrentamiento entre el pueblo, surge el enfrentamiento también en la manera de ver las cosas. Pues por eso tenemos que hablar de una literatura de los vencedores y una literatura de los vencidos. Los vencedores tienen su propia voz y van a transmitir en la narrativa, en la lírica y en el teatro su manera de pensar, su manera de percibir la realidad. Y en cambio los vencidos pues van a aportar su propio punto de vista y por eso hablamos de la literatura arraigada, aquella que está representada por la voz de los vencedores, y la literatura desarraigada, que es aquella que está representada por la voz de los vencidos. La literatura arraigada es una literatura escapista, es decir, una literatura que intenta huir de la realidad, del problema que se está viviendo en ese momento. La gente que asistía al teatro intentaba evadirse, intentaba no pensar en los problemas que tenían. Pensemos que era gente burguesa, gente que tenía dinero, que podía costear esa entrada de teatro y que cuando iba al teatro pues quería que les mostraran escenas, obras teatrales basadas en su propia ideología, y evidentemente el público en general era el público vencedor de la guerra. Por lo tanto, ¿qué temas son los que se les va a ofrecer desde la literatura arraigada? Pues son unos temas basados en la religión, en la familia, en las raíces, en el valor de lo hispano. Autores de esta literatura arraigada pues van a ser Luis Rosales, Leopoldo Panero o Dionisio Redruejo, son los principales. Frente a ellos, frente a esa literatura serena, de huida, de evasión, vamos a encontrar una literatura desarraigada, una literatura que intenta reflejar el caos y la angustia del momento, una literatura social que intenta mostrar la realidad que se está viviendo, con los problemas económicos, los problemas sociales, los problemas derivados de una política impuesta. Estos autores intentan mostrar al público que no están de acuerdo con el nuevo régimen y con la forma con la que se están haciendo las cosas. Y para ello suben al escenario escenas que pretenden convertirse como en espejos del público. Es decir, el público, cuando acudía al teatro y veía este tipo de representaciones, de alguna manera se veía identificado con lo que estaba ocurriendo arriba.
Así pues, las penurias económicas, así pues, los conflictos entre vecinos basados en la ideología, eran problemas que el público también estaba viviendo en sus propias carnes y por eso se les invitaba de una forma indirecta a reflexionar sobre cuál era la situación en la que vivían. Así pues, la literatura regada va a intentar mostrar una España armónica, una España tranquila, serena, donde aparentemente no hay problemas, y la literatura desarraigada va a mostrar una España víctima de una guerra, víctima de unas consecuencias dictatoriales, ¿vale? De unas consecuencias sobre la dictadura que hay en ese momento. Los principales representantes de la literatura desarraigada pues van a ser Antonio Buero Vallejo, que es el autor que estamos estudiando, y en el ámbito de la poesía, pues Damaso Alonso, Vicente Alexandre, que recordáis que son autores de la generación del 27 y que después de la guerra siguieron escribiendo, y luego dentro del ámbito de la novela, Camilo José Cela y Carmen Laforet, que ya estudiamos en la primera evaluación y que son autores representativos de esa novela social, de ese realismo que intentaban transmitir en su literatura. Ya centrándonos en el género del teatro, tenemos que hablar de distintos tipos de obras teatrales, ¿vale? En esa época. Por un lado tenemos el teatro oficial conservador de la posguerra inmediata. Eran comedias principalmente de burguesía. Este tipo de obras están vinculadas con esa voz arraigada, la literatura o el teatro de los vencedores. Es un teatro fiel a los valores de la dictadura, es conservador, es patriótico, pone en alza la religión y no intenta cambiar las cosas, simplemente muestra unas escenas puramente de entretenimiento. El espectador burgués acudía al teatro a pasárselo bien, a relajarse, a no pensar en los problemas que estaban fuera del teatro. Es, por lo tanto, un tipo de teatro que no ha aportado grandes cosas a la historia de la literatura, no por las temáticas que se presentan, sino porque era un teatro que no profundizaba, que no intentaba innovar, que no intentaba cambiar lo que es la línea dramática, ¿vale? Los principales representantes de este tipo de teatro pues, serían José María Pemán con El Divino Impaciente o Alfonso Paso con Un tic-tac de reloj o Cómo está el servicio. Pero por destacar a un autor por encima del resto, tenemos que nombrar a Enrique Jardiel Poncela, que escribió muchísimas obras de teatro que se representaron en ese momento, que invitaban a la carcajada, a la risa, a la despreocupación ante los problemas que se estaban viviendo en ese momento. Obras muy conocidas, muy famosas y además de gran calidad es Eloísa está debajo de un almendro o Los ladrones somos gente honrada. Jardiel Poncela escribió, como digo, muchas obras y de buena calidad, ¿vale? En este sentido. Tenemos otro tipo de teatro que es el teatro crítico adelantado, humorismo y renovación, lo que hablaríamos de la comedia del disparate. Es un tipo de teatro que intenta criticar o arremeter los convencionalismos sociales, aquello que estaba establecido como lo correcto dentro de la sociedad. Así pues nos van a mostrar escenas cotidianas con personajes que normalmente van a pertenecer a la burguesía y que van a tener algunos problemas derivados por lo que convencionalmente está bien visto. Miguel Miura es uno de los principales representantes de este tipo de teatro, de comedia del disparate, que provocaban la risa con mucha facilidad, pero que al mismo tiempo invitaban a hacer una reflexión sobre esos convencionalismos. Tenemos que decir que este tipo de teatro eh, se aleja del de Antonio Buero Vallejo en un sentido, y es que la reflexión no es como consecuencia de la guerra civil, sino que se hace una reflexión acerca de las convenciones sociales, de lo que estaba bien o estaba mal visto. Un ejemplo, Tres sombreros de copa es una obra de Miguel Miura en la que vamos a encontrarnos a, a Dionisio, que es un joven muy conservador, muy acomodado en la tradición,
que se traslada a un hotel porque ha de pasar la última noche allí antes de su boda. Al día siguiente se va a casar con una chica que pertenece a una familia muy conservadora y muy tradicional. En ese hotel va a encontrar a una joven, a Paula, a Paulina, que pertenece al mundo del circo, al mundo del espectáculo. Y esta chica, que también es así como muy inocente ella, eh, va a ver en este chico la posibilidad de salir de ese mundo del artisteo, porque hay algo dentro de ese mundo que a ella pues no le termina de convencer. Es una chica que no es del todo feliz, aunque se muestra en todo momento muy extrovertida y muy alegre, pero realmente no es feliz. Él se va a cuestionar al mismo tiempo cuál va a ser su futuro. Durante esa noche ambos personajes, que son muy diferentes entre sí, se van a dar cuenta de que tienen algo en común. Y es que los dos, de alguna manera, están atados, sujetos a ciertas convenciones. Y él a lo mejor va a desear salir de esas convenciones y ella de alguna manera ve en él la posibilidad de salir del mundo en el que se encuentra, el mundo del circo, ¿vale? Un mundo donde a ella le genera mucha inestabilidad. Se llama Tres sombreros de copa porque durante toda la noche este joven se pregunta sobre cuál es el mejor sombrero que se tiene que poner para la boda. Tiene tres y tiene que tomar la decisión de cuál es el que escoge. Y bueno, pues lo dejo ahí abierto, no explico qué es lo que va a pasar, ¿vale? Para que lo podáis disfrutar en una obra de teatro si alguna vez tenéis la oportunidad de verla. Durante esa noche en el hotel van a pasar cosas muy surrealistas, muy fuera de lugar. Por eso se le llama la comedia del disparate. Porque los distintos trabajadores del circo que también se hospedan en ese hotel de vez en cuando van a interrumpir las conversaciones de los dos protagonistas con situaciones muy extrañas. Precisamente esas situaciones tan extrañas que Miguel Miura solía utilizar en algunas de sus obras de teatro hicieron que una obra como Tres sombreros de copa, que es del 32, no pudiera representarse hasta los años 50 porque el público no estaba preparado a ver este tipo de teatro, que era una crítica, pero que se estaba adelantando un poquito a los tiempos, unos tiempos que no pedían un humor tan disparatado, ¿vale? Esos disparates es una clara influencia de los movimientos de vanguardia de las décadas anteriores. Había otro tipo de teatro que es el teatro español en el exilio. En él no nos vamos a detener porque es el que escriben los autores como Max Aub o Rafael Alberti que se tienen que marchar con el estallido de la guerra. Desde el exilio van a escribir obras que no van a influir en la cultura española del momento, ya que sus obras no tenían la posibilidad de llegar a nuestra península en esos años y debido al aislamiento de los primeros años de la posguerra, del aislamiento de España. Sí que nos vamos a detener un poquito más en el exilio interior, el realismo social. El realismo social va a intentar mostrar la situación tan compleja que está viviendo España como consecuencia de la guerra. Pretende conmover al espectador, haciéndole ver una serie de escenas en las que el espectador se identifique. Esas escenas evidentemente van a representar el sufrimiento que el pueblo español está viviendo debido al hambre, los enfrentamientos sociales, las injusticias que ha traído consigo la posguerra. Hay dos autores más representativos dentro de este exilio interior, que es Antonio Buero Vallejo y Alfonso Sastre. Son los principales representantes de este realismo social. Pero hay algo que los diferencia a los dos. Podemos hablar de dos tendencias. El teatro posibilista, que es donde ubicamos a Antonio Buero Vallejo, es un teatro más sutil, donde la crítica no va a ser tan explícita. Antonio Buero Vallejo intenta sortear la censura para que
para no encontrar impedimentos a la hora de contar aquello que quiere contar y denunciar aquello que desea denunciar. Las escenas que va a mostrar en sus escenarios son escenas muy cotidianas, muy reales y por eso el espectador se va a identificar con ellas. En ningún momento va a hacer alusiones a cuestiones políticas ni va a ser una crítica directa o hiriente, ¿no?, hacia la cuestión política. En cambio, el teatro de agitación social, de denuncia o contra el posibilismo, que viene representado por Alfonso Sastre, era un teatro más combativo, era un teatro más agresivo, un teatro que de alguna manera denunciaba de forma explícita, muy clara, cuáles eran las medidas adoptadas por el régimen dictatorial. Tal vez lo que diferencia al teatro posibilista del teatro de agitación social es el carácter explícito, la crítica política más clara, más combativa que encontramos en el segundo, en las obras de Alfonso Sastre. Y también de Fernando Arrabal, que es otro autor de la época que va a mostrar mucho la crueldad, con mucho humor negro que se está viviendo en esa época. Pero, como veis, Antonio Buero Vallejo es representante de ese teatro posibilista. Así pues, si tenemos que clasificar al autor de Historia de una escalera en su etapa literaria, pues tendremos que decir que es un representante, es un miembro de la generación del 36, que forma parte de esa voz desarraigada, de la literatura desarraigada, la de los vencidos, y que su obra dramática se enmarca dentro del realismo social. Recordad que ya hablamos del realismo social cuando estudiamos a Carmen Martín Gaite, ¿vale? Con una novela que intenta mostrar escenas cotidianas y al mismo tiempo criticar y hacer reflexionar al lector sobre la situación que se está viviendo en ese momento. Y dentro de ese realismo social, un teatro posibilista, ya que no se hace una crítica explícita a la política, ¿vale?, sino a la situación, al contexto social, a las consecuencias de esa política en el pueblo. Bien, conviene que hagamos un repaso también de cómo fue evolucionando el teatro por décadas, según la década en la que nos encontremos dentro de la posguerra, ya que este tipo de teatro que hemos descrito, esta clasificación que hemos hecho, bueno, pues un tipo de obras de teatro van a predominar más en unas décadas que en otros. Entonces, ¿cómo era el teatro en los años 40? Bueno, pues ahí van a destacar más las comedias burguesas y las comedias del disparate. Las comedias burguesas de Luca de Tena, de Carlos Sotelo, ¿vale?, o las de comedias de disparate de Miguel Miura, de Enrique Jardín Poncela, que hemos comentado hace un momento. Recordad, comedias que fueron creadas para mostrar una España tranquila, para evadirse, para que el público no pensara en los conflictos, en las consecuencias que había traído consigo la guerra, sino que se encontraron unas obras de teatro de entretenimiento. La diferencia que hay entre la comedia burguesa y la del disparate, bueno, pues era que la del disparate se adelanta y empieza a hacer algunas críticas a ciertas situaciones que venían dadas por los convencionalismos sociales de la burguesía. Este tipo de teatro, bueno, pues es un teatro, como decíamos, comercial, que defiende los valores tradicionales, que la crítica es muy sutil y que siempre va dirigida hacia las clases sociales, los convencionalismos sociales. No se hacen menciones a la política y si aparece alguna mención a la política de la época es muy sutil, ¿vale? Siempre aparece el final feliz, puesto que el público iba a olvidar los horrores que había fuera del teatro y por lo tanto pretendían que cuando se fueran a casa, regresaran a casa, regresaran con una sonrisa, ¿vale? Aparecen personajes de clases altas y acomodadas, puesto que esos personajes son los que son con los que se identificaba el espectador. El burgués de la época, adinerado, iba a ver estas obras de teatro y esperaba encontrarse
actores que representaran personajes que también pertenecían a la burguesía. A ellos no les interesaba tanto, pues a lo mejor encontrarse con personajes que estaban pasando hambre o que estaban encarcelados. Y hay que destacar también que pues autores como Enrique Gabriel Poncela o como Miguel Miura empiezan a introducir técnicas cinematográficas en el teatro para darle cierto dinamismo a las obras. Porque en esta época el cine empieza a ponerse muy de moda, a tener mucha importancia y los autores dramaturgos tienen en el cine una fuente de inspiración para ir evolucionando, para ir innovando pequeñas cosillas. En los años 50 el teatro que más productivo, el que más se va a hacer, es el teatro vinculado al realismo social. ¿Vale? Aquí pues Antonio Buero Vallejo va a tener una amplia producción de obras y también Alfonso Sastre. Recordad que hemos hablado de ese teatro más sutil de Antonio Buero Vallejo, esa crítica más sutil y una crítica más combativa, más explícita, más política de Alfonso Sastre en sus obras. Eso significa que Antonio Buero Vallejo no tuvo problemas con la censura, que fue capaz de disimular la crítica que hacía hasta el punto de no recibir ningún tipo de problemas, pues no, no es así. Evidentemente, los dirigentes políticos de ese momento eran conscientes de que en la obra de Buero Vallejo se mostraba la realidad del momento y esa realidad era incómoda, resultaba incómoda y contraria a los ideales que ellos intentaban transmitir. Por eso muchas de las obras de Buero Vallejo, aunque estaban enmarcadas fuera de los límites de la censura, intentaba evadir esa censura. Lo cierto es que algunas de las obras de Buero Vallejo pues se vieron, sufrieron algún corte, ¿vale? Tacharon, eliminaron algunos fragmentos o simplemente fueron prohibidas. Hubo obras de Buero que no pudieron representarse hasta muchos años después, como La aventura en lo gris y La doble historia del doctor Balmy. Todas las obras de este realismo social van a mostrar, en resumen, la situación deplorable del país, van a buscar conmover al espectador, ¿vale? Son obras más emotivas, no son obras de carcajada, no son obras de risa, y pretenden que el espectador medite sobre la necesidad de un cambio, ¿vale? Sobre la necesidad de evolucionar. Esto lo vamos a ver mucho en Historia de una escalera. ¿eh? El espectador va a observar que en Historia de una escalera van pasando los años, van pasando las décadas y la escalera que él observa con los habitantes de ese edificio apenas evoluciona. Y Historia de una escalera es una obra que intenta mostrar el estancamiento social, el estancamiento económico y sobre todo la necesidad de un cambio, de apostar por el progreso. En los años 60 y los años 70 la dictadura, sabéis que empieza a cambiar, empieza España a abrir sus fronteras, el aislamiento en el que se encontraban es cada vez menor y los autores dirigen su mirada hacia el extranjero, lo cual les permite observar nuevas técnicas e incorporarlas a sus obras. Eso mismo ocurrió en la novela, lo estudiamos cuando hablábamos de Carmen Martín Gaite y de cómo en los años 60 la novela sufre un cambio experimental. Los autores empiezan a buscar nuevas técnicas. En el teatro pues ocurre lo mismo, ¿vale? Y aquí encontramos pues autores como Fernando Raval, como Francisco Nieva, que incorporan las técnicas del absurdo o el teatro de la crueldad. Van a ser obras con situaciones muy surrealistas, obras que van a romper van a romper con todo lo que estaba establecido. Vamos a asistir a montajes multidisciplinares, montajes en los que a lo mejor puede aparecer la música o puede aparecer técnicas artísticas diferentes a las que estaban acostumbrados. La barrera que separa al espectador del actor se rompe.
Esto es algo muy importante. Hoy en día estamos acostumbrados a asistir al teatro y observar que en algunas obras el actor interactúa con el público. A lo mejor les habla o baja del escenario para actuar con el público, para hacerles partícipe de la propia acción. Bueno, pues esa eliminación de la barrera que separaba el público del escenario, de los actores, es algo que se elimina en esta década de los 60 y 70, se experimenta con ello y gracias a estos autores que se atrevieron a jugar con estas nuevas técnicas, hoy en día las tenemos normalizadas. ¿Vale? Así pues, nos van a presentar montajes antirrealistas que se alejan de la realidad del momento. No les va a interesar ya hablar de los problemas sociales de esa época, ¿vale? Lo ven ya como algo un poquito más lejos y va a ser un teatro provocador, irreverente, absurdo, que va a romper con todo lo que estaba establecido en ese momento. En los años 80 ya se ha acabado pues esa posguerra, esa época de dictadura y sí que es cierto que vuelve a haber, debido a distintos movimientos sociales, vuelve a haber un interés por mostrar la realidad de los años 80. ¿Vale? Va a ser un tipo de obra donde ya no se va a hablar tanto de la posguerra, sino de otras cuestiones sociales que preocupaban a los españoles en ese momento. Y para tratar estos temas van a recurrir a la comedia. Por ejemplo, en Bajarse al Moro vamos a encontrar a cuatro jóvenes que se aventuran en ir a Marruecos a traer droga. Eso es lo que se llamaba bajarse al moro. Entonces, José Luis Alonso de Santos, que es el autor de esta obra, intenta mostrar una realidad del momento, como es el consumo de drogas, como es el tráfico de drogas y esa práctica de bajarse al moro, de ir a Marruecos a por estas sustancias, y van a hacerlo desde el realismo. Los personajes se van a mostrar con mucha naturalidad, van a intentar recrear el lenguaje de estos personajes y, bueno, pues es una forma de que el espectador comprenda pues ese tema que se le está planteando. En los últimos años, en el teatro contemporáneo, bueno, pues, ¿qué encontramos? Encontramos una explosión del teatro, encontramos un desarrollo del teatro en muchos sentidos. Actualmente podemos asistir a ver monólogos, a ver musicales, a ver dramas, a ver comedias, a ver tragedias. Asistimos a una evolución de la escenografía brutal que las nuevas tecnologías pues, han permitido desarrollar efectos especiales dentro de lo que es el propio teatro y por lo tanto asistimos a un espectáculo muy novedoso. Eso ha hecho que en los últimos tiempos observe una mayor afluencia de la gente que asiste al teatro. O sea, la gente va más al teatro ahora que antes, ¿vale? Y eso es algo fantástico, ¿vale? Espero que vosotros también os animéis a ir a ver alguna obra de teatro de vez en cuando, ¿vale? Algunas de las novedades, por ejemplo, y es que el teatro ya no se representa únicamente en los sitios típicos, es decir, en los teatros. A veces las obras de teatro nos las vamos a encontrar actualmente en las calles o en pequeñas salas o incluso en algunas cafeterías, ¿no? Que se hacen pequeñas representaciones. Bueno, pues eso es algo novedoso del tipo de teatro actual.